Impact. Continuamos con la presentación de Impacto a las Víctimas. Buenos días, Su Señoría. Voy a hablarle un poco de mí misma. Quiero que sepa quién era yo antes que este monstruo Nason Joaquín me violara y me destruyera para siempre. Yo nací y crecí en el seno de la iglesia. Desde que recuerdo que la iglesia era el lugar al que uno acude. Se nos enseñaba a cantarle canciones, a alabarlo dentro y fuera de la iglesia, de manera constante. Él decía que todo lo que teníamos se debía a él. Nos enseñaron a creer que todo lo que teníamos lo recibíamos de Dios a través de él, que el apóstol era nuestro padre y nos amaba. Nos adoctrinaron para llamarlo papi, para hablar siempre de papi o daddy. Los chicos en la iglesia La Luz del Mundo se les enseña que los deseos del apóstol son comandos de Dios. Por doquier se ven sus iniciales en lugar de símbolos cristianos. Cuando su padre murió y él asumió la iglesia, reemplazó toda la iconografía con su nombre y su logotipo. Nos sentíamos felices de hacer lo que él nos ordenara. Nos adoctrinaron para pensar que si no lo obedecíamos, Dios nos castigaría. Lo peor que puede ocurrir en la iglesia es ser considerado un apóstata. Uno cree en Dios. Nason es la voz de Dios en la tierra. Yo era una chica fiel. Él me violó. Y yo quería que mi madre estuviera orgullosa. Él me dañó de por vida. Nason, te hablo a ti. Quiero que escuches mi voz. Tú me destruiste. Me arrebataste todo. Nunca seré la misma persona otra vez. Tú me sometiste a mí y a otras chicas a tus deseos sucios. Que tú eras como mi novio, mi padre. Tú me aislaste y me separaste de la iglesia. Yo no podía tener amigos en la escuela si no era gente de la escuela. No podía estar con otros muchachos. Teníamos que servirte. No podíamos tener amigos. Tus acciones me destrozaron.
Nos hicieron pensar que cualquier cosa que se hacía era aprobada por Dios, porque eras el representante de Dios en la tierra. Nos decían que si no hacíamos ciertas cosas, avergonzaríamos a nuestras familias. Igualmente, que teníamos que hacer lo que fuera y que las dudas eran falta de fe. Te aprovechaste de nuestra inocencia. Utilizaste la ausencia de mis padres en mi vida como un arma en mi contra. No tenía nadie que me defendiera. No tenía nadie que velara por mí. Me dijiste que tú eras mi padre y mi protección. Sí. No solamente tenía que practicarte sexo oral. Yo tengo mi propia voz. Yo quiero aprovechar esta oportunidad para exponer quién eres. Estoy dispuesta a sacrificarlo todo. Pero yo quería exponer ante la iglesia y ante el mundo lo que eres. Eres una desgracia para la raza humana. Su señoría, quiero que sepas que antes, durante y después del abuso sexual, había quienes me decían que estaba todo bien. Tratabas de convencernos a mí y a mi familia que lo que pasara era aceptable porque era en el servicio de Dios. Gente que había jurado protegernos y defendernos nos falló. Ella violó su responsabilidad de protegerme, permitiendo que Nason continúe abusando de mí. No merece su posición. Sabe lo que me pasó. Decía que no podía creer mi historia. Y está aquí en el equipo de Nason. Todavía lo protege y lo defiende. Representa a todos los pastores de esta iglesia. Su señoría nunca van a creerle a la iglesia, a la luz del mundo. ¿Cómo pueden mostrar su rostro aquí, sabiendo que fueron accesorios de este crimen? Como parte del equipo legal, estoy segura que habrán visto toda la evidencia. Esto ha destruido mi alma. Caí en una depresión severa y no podía ni siquiera dormir en mi cama. Traté de suicidarme tantas veces. De sobreponerme a este dolor. Le decían que me estaba volviendo loca porque no podía servir al apóstol. Todavía sufro de depresión y sigo teniendo ataques de pánico constantes, ansiedad, y sigo luchando con estos asuntos. Y voy a tener que seguirlo haciendo. Esta es la forma en que veo al mundo e interactúo con la gente. Él abusó de su poder, no solo conmigo y con otras Jane Does,
sino también en la This iglesia. pedophile has shown no remorse Este for what he pederasta has done. He has not taken responsibility for what no he ha has asumido done. la Instead, he responsabilidad calls por sus himself the actos victim. In his y letter to the church, dice he ser has una told them víctima. he never Y le did dice a la the things he was iglesia being accused for, and for que él 3 nunca years they hizo have las believed cosas him. de las que ha sido acusado. Nason, for 3 years you have told the church Nazón, members your rights have been durante violated 3 by this años court. You have lied to them about wanting to le has go to mentido a trial, la about corte, not knowing who the Jane Does are. diciendo que querías ir a juicio, que no sabías quiénes eran las Jane Doe. You have Sabes known quiénes all somos. along. Lo has sabido Here we siempre. are. Aquí Look estamos. at us. Here Míranos. we are. Like, Aquí you estamos. want to continue having the power over the church members. Sigues ejerciendo tu poder a través de los miembros de la iglesia, And you can only do so much by lying to de them. tus facilitadores. You told the church members on the day you pleaded Tú le guilty that dijiste you a los pleaded miembros de la guilty, not iglesia because you were guilty, but que te because you declarabas had culpable no violated porque lo fueras, and you were never going to have a fair trial. sino porque nunca ibas a tener un You juicio told them you justo. wanted to spare the members Que of the querías church from going through a trial. evitarle a los miembros de la iglesia el dolor de un juicio, que te habían privado del derecho a defenderte y presentar testigos y evidencia. Tus colaboradores le dijeron a la iglesia que no tendrías un juicio justo porque no se permitía presentar evidencia. Yo he estado esperando por la oportunidad de un juicio durante 3 años. Su señoría, queríamos nuestro día en la corte, enfrentar a nuestro depredador sexual. Ese derecho se nos arrebató cuando la fiscalía decidió llegar a un acuerdo con Nason. Me dijeron que mi posición no era importante, que preferían negociar con este violador. Nason, eres un cobarde. Y ahora te van a permitir purgar una sentencia ridícula de cárcel. Y luego te mandarán de vuelta a la mansión que te pagan los miembros de la iglesia. Tú y tu familia manejan la iglesia como un negocio. Y sigues abusando de jóvenes. Y pides que te ofrenden a los niños. La gente que te apoya estará esperando que salgas en libertad. Los pastores le dicen a los miembros que todo lo que se dice aquí es falso. Su señoría, Nason nos arrebató nuestra inocencia y ahora nos obligan al silencio, al denegarnos la posibilidad de un juicio. ¿Qué clase de protección es esta cuando el daño ya está hecho? Queríamos ayudar a empoderar a otras víctimas para que pudieran hablar. Estoy aquí porque quiero que el mundo sepa la persona detestable que eres, Nason. Y espero que mi historia aliente a otras personas a abrir los ojos y ver la verdad. Quiero darle a otras víctimas la valentía para hablar. ¿Por qué vamos a mentir contra alguien tan poderoso, sabiendo que esto conllevaba la humillación pública? No tiene sentido, ¿verdad? Su señoría, queremos decir la verdad y ojalá esto ayude a otras víctimas a hablar. Hay víctimas que no quieren hablar. Es difícil creer en la violencia sexual perpetrada por esta gente. Es muy duro, porque habrá otros que estén allí y te van a dar la espalda y te van a tildar de mentirosa. Alguna vez
Yo tenía miedo de hablar y de denunciar este abuso. For almost 100 years. This has to stop. Esto tiene que parar Victims to not be afraid. para que las víctimas no tengan miedo. That are pedophiles and rapists. Hay muchos pastores de esta iglesia que son pederastas. Because they had a hold on you. And that is how you get the endless cycle. No se atreven a denunciarlos porque los controlan. Este círculo asqueroso de familia es tan terrible y tan triste. Eres un hombre peligroso y te rodea gente peligrosa. Su señoría, después de esto no tendremos seguridad. Él tiene sus guardaespaldas que lo acompañan a todas partes. Pensé que la iglesia sería un lugar seguro, pero fue una pesadilla. Su señoría, sé que se ha llegado a un avenimiento, pero le pido que lo reconsidere y que le dé a este sujeto la sentencia más severa. Esto es una burla. Hay otras víctimas que no pueden hablar. Cuando Naasón salga de la corte y vaya a la cárcel, nos van a perseguir. Espero que esto cambie para otras víctimas y que otras víctimas no se sientan desalentadas. Espero que se haga justicia y espero que otras víctimas de abuso tengan el coraje de hablar. Gracias. Good morning, Your Honor. Buenos días, Su Señoría. I'm here to speak on behalf of Jane Doe 1, Voy a hablar aquí en nombre de Jane Doe número 1. and this is her statement. Esta es la declaración. I would like to first address my research. Primero, quisiera dirigirme a la persona que abusó de mí. As you Naasón, sat on your untouchable throne, en tu trono intocable who were willing to sacrifice their entire lives for you. hay miles dispuestos a sacrificar su vida por ti. I love Niños, yo era una de esas niñas. as Jesus Te quería Christ himself. y te reverenciaba como a Jesucristo mismo. My only desire was to serve you, Mi único deseo de niña era servirte, seguir tu voz, please you, and make you complacerte y hacerte feliz. who was not raised in la luz del mundo church. Cualquiera que no hubiera sido criado en el seno de la luz del mundo The level of brainwashing no podría entender we went through. el tipo de lavado de cerebro al que nos sometieron. Hiciste que nuestros padres nos entrenaran desde el nacimiento para amarte por encima de todas las cosas. At least 3 times a day. Rezábamos ante ti por lo menos 3 veces al día y nos decían que todo lo que teníamos se debía a tu existencia. Of the entire church Ante mis ojos y los de toda la iglesia, of God. tú eras el representante de Dios en la tierra. Desires were sacred orders. Tus deseos eran órdenes sagradas. I was taught you were the most important person on Me earth. dijeron que tú eres la persona más importante del mundo I was doing for God. y que lo que hiciera por ti lo hacía por Dios. Y tú abusaste de ese poder. To take Usaste offense to me estas sexually mentiras para aprovecharte sexualmente de mí y me violaste. innocence. Y me arrebataste la inocencia. Did you taint my
no solamente cambiaste mi cuerpo para siempre, también destrozaste mi espíritu. Me arrebataste la fe en todo, los sueños de mi infancia. Me arrebataste el derecho a una educación apropiada. Cuando otros chicos practicaban deportes en la escuela, yo era un juguete para complacerte. Fracturaste mi sentido de la realidad, porque todo lo que yo consideraba verdad era mentira. Perdí a mi familia porque ellos mismos ya no me reconocen como un ser humano. Me consideran indigna de ser feliz por haber hablado contra ti. Tú mereces quedarte en la cárcel para siempre. Pero aún así, el castigo no sería suficiente. Lo que me hiciste a mí e incontables víctimas no se puede revertir. Uno desearía que el castigo le pondría fin a las consecuencias del abuso perpetrado por ti y por tu familia durante años y décadas. Espero que sepas que con cada mentira que dices, te sigues aprovechando de los miembros más vulnerables de tu iglesia, incluyendo mi familia. Hay gente que te venera en su ignorancia y tú te aprovechaste de eso. Naasón, eres una desgracia para la humanidad porque no solamente has destruido a tus enemigos y rivales y a la gente que odias, le hiciste daño a la gente que te amaba. Destruiste salvajemente la fe de niños, a los más indefensos. Eres un monstruo. Su señoría, no estamos satisfechos con este avenimiento y, como he dicho, este depredador merece prisión perpetua. Quiero tener un cierto alivio, sabiendo que ha sido condenado, pero este acuerdo es una burla a la justicia. Y dicho esto, espero que usted reconsidere imponerle la sentencia máxima por cada cargo. Después de las heridas que ha dejado en nuestros cuerpos y nuestras vidas. Y que ojalá tenga tiempo de tener algo de remordimiento para que no le haga más daño a otra gente en el futuro. Su señoría, Naasón Joaquín García piensa que este tribunal es una burla. Al día siguiente de admitir culpabilidad, le dijo a la iglesia que él era inocente, que no había evidencia en su contra, que él no había cometido ningún acto ilegal y que si llegara a ser condenado sería porque él era como Jesucristo, un mártir, injustamente condenado. Y dijo, y cito, nunca van a demostrar cosas que yo no hice. 2 días más tarde vino aquí a la corte y le dijo a usted que no era inocente y que sí había abusado sexualmente de 3 menores. Y apenas salió del tribunal, envió otro mensaje oficial a la iglesia diciendo todo lo contrario. Le envió este mensaje al Consejo de Obispo. Voy a resumirlo. Le dice a la iglesia que la corte abusó de su derecho, que usted y el sistema judicial habían sido injustos y no le habían dejado más opción que admitir culpabilidad. Le mintió a la iglesia y dijo que su decisión el 4 de junio de 2022 debió haber
haberlo absuelto, pero que él no recibió un proceso justo. Le mintió a la iglesia. Dijo que usted le había ordenado no presentar testigos ni evidencia, ni muestras de su inocencia. Dijo que usted lo había tratado injustamente, porque usted iba a permitir que las Jane Doe pudieran testificar sin mostrar nuestros rostros, para que él no pudiera ver nuestras caras y saber que él lo acusaba. Él dijo que tenía evidencia, que estábamos haciendo esto por dinero y que él no podía presentar esa evidencia. Él le dijo a la iglesia que todo esto demostraba que este era un proceso sesgado. Dijo todo esto y después dijo que renuentemente había tenido que tomar la decisión, fin de la cita, para poder volver a la iglesia y proteger a su familia. Él no le dijo a la iglesia que se declaró culpable, dijo que él había negociado ciertos términos y llegado a un avenimiento para poder salir cuanto antes. El mensaje reitera la frase: nunca van a probar algo que yo no hice. Fin de la cita. Quisiera decirle a usted, su señoría, y a los fiscales que no estamos satisfechos con el acuerdo. Y él le ha pedido a la iglesia que oren por usted y bendice a quienes le ayudaron a concertar este acuerdo. Espero que esto lleve a todos a reflexionar sobre su decisión. Quiero que el público y la corte sepan que no fuimos notificados de este acuerdo, que no sabíamos que tendría lugar cuando entramos al tribunal para ser sorprendidas. En este momento solo podemos pedir clemencia de su parte para que Naasón no siga controlando la narrativa, para que este sujeto no tenga la última palabra, para que no sigamos siendo víctimas de su abuso. Él no ha asumido responsabilidad ni demostrado remordimiento. Él no siente responsabilidad. No ha deplorado sus actos contra mí u otras víctimas. Yo le pediría que como mínimo, como parte de su castigo, nos pidiera disculpas cara a cara. Espero que la Corte considere que este es un caso extraordinario donde la justicia no ha sido bien servida. Él podrá volver a abusar de niños. Podrá perpetrar más abusos. Su señoría, la iglesia adora a este pederasta y encubre sus acciones criminales. Nuestra única esperanza era el sistema judicial, que ahora nos ha quedado mal. No se le dio suficiente importancia al bienestar de todos los niños de la iglesia en California y a las montañas de evidencias, o a nuestro deseo de ir a un juicio. No se nos tomó en consideración, a pesar de nuestra valentía para enfrentar a este pederasta. Prefirieron negociar con este violador sin siquiera avisarnos. Por favor, su señoría, hágale frente a este depredador e impóngale la sentencia más severa posible. Aunque sea 4 años más para reflexionar sobre sus acciones, denos 4 años más de paz. Dele a los niños de la luz del mundo 4 años más de seguridad. Gracias. Gracias por darnos una oportunidad de ser escuchadas. Respetuosamente, Jane Doe número 1.
doctor. Because I'm very nervous right now. I will be reading a part of my entry from my old journal. Voy a leer algo que escribí en mi diario, 11 de septiembre de 2018. Today I had a breakdown. Hoy I'm still in pain. tuve una crisis My mom blames me for what happened with Nathan, por lo que me ocurrió Joaquin, and me. She said, "What con did Nason I Joaquín. tell her before it got so far?" I told her that Alondra would manipulate me and the other girls. Él me manipuló a mí y a otras Her chicas. to never believe us. But most importantly, because it was a blessing. Especialmente A blessing to diciendo que lose esta era una virginity bendición, to the so-called name que era God. una bendición perder la virginidad frente a este supuesto Dios, To have this blessing, but God has given us this blessing. que esta era una bendición que nos impartía Dios, And give ourselves to Him. This didn't make any sense que teníamos to que me. protegerlo y ensalzarlo. I pray night and day for God to help me and understand. Oro día y noche para que Dios me permita entender. Out with every girl in the group. Alondra and Mason would tell Las us chicas that we shouldn't keep in contact del with grupo. them and only keep in contact with the girls that were doing the same thing as us. tener contacto con otras chicas sometidas a lo mismo que a Would nosotros, call us angels, Alondra y Nathan. or in Spanish, las angelitas. Nos llamaban las angelitas. Really uncomfortable. I want to write down everything las angelitas would do, but right now I just want you to know Quisiera my escribir feelings. todo lo que se espera de las When angelitas, I'm pero quiero que older sepan and lo I'm que reading siento. this to myself, Cuando sea mayor y lea esto, tired of being blamed by everyone. estoy cansada de ser culpada por todos, de la gente que me dice que esta es una bendición, que soy una fracasada e indigna. Nason, ha llegado la hora. Hoy es el día para que el mundo entero sepa lo que has hecho. Estoy levantando mi voz ante la corte frente a este monstruo que abusó de mí, que me destrozó por tanto tiempo. No había tenido nunca una voz y a nadie le importaba. Nadie quería escucharme. Cuando hablaba del terrible abuso que sufrí de tus manos. Me usaron, su señoría. Se aprovecharon de mi fe, de mi amor a Dios y de mi inocencia para aterrorizarme y hacerme pensar que sería castigada por Dios. Nason y sus cómplices me lavaron el cerebro para que pensáramos que nadie nos creería y que Dios castigaría a todos, a mí y a la gente a la que amo. Durante años viví embargada de la humillación y la vergüenza y el dolor por las acciones de este individuo detestable que destruyó mi alma, mi mente, mi fe en la gente, todo debido a Nason y por lo que él me hizo.
En mi momento más vulnerable me destruyó. Yo era una niña. My body and my innocence. Y él violó mi cuerpo y mi inocencia por tanto tiempo. Trial to take place so that Tanto tiempo esperando por este juicio para poder decirle al mundo I did to me about lo que este asqueroso ser humano me hizo, but that trial de sus asquerosos crímenes. because of the plea deal. Algo imposible por este avenimiento. When I heard the news, didn't know Cuando how to escuché feel, las noticias but I had forced que habían myself llegado a to un shut acuerdo down my emotions in order to survive, y que tenía que suprimir mis emociones para sobrevivir, I have become numb so that I can live with the scars of Mason's abuse me he and the neutralizado para memories poder that sobrellevar haunt me. las cicatrices del abuso y los recuerdos. I feel Y estoy anger, aquí hoy fear, y siento rabia, disappointment, and miedo, hopelessness. decepción y For the desesperanza. past year, I felt so empty and so alone. Me he sentido tan sola en los últimos años. La luz del mundo nos tildó de prostitutas, drogadictas y muchas cosas más. Como parte de la campaña para destruir a todos los que se atrevieran a denunciar estos crímenes. El mundo en el que crecí se desmoronaba a mi alrededor. Yo soy una buena persona. Yo era una niña cuando este monstruo me robó mi dignidad. Yo he vivido sumida en el dolor. Él me robó la fe, mi propósito, y todo lo que dejó fue un cascarón vacío. Y con estas maniobras, mis recuerdos del abuso y la violación, yo no he podido encontrar paz y calma, porque era un reto siquiera despertarme y salir de la cama. Perdí el deseo de vivir. No podía confiar en nadie, porque mi propia madre y mi abuela me consideraban ahora una persona malvada por haber traicionado a un hombre de Dios, a Naasón. Y ahora vivo sumida en pesadillas de las que no puedo escapar. Sufro de insomnio. Me estaba enloqueciendo porque nadie entendía mi dolor. La relación con mi madre quedó destruida. Pero mi decisión de hablar ante las autoridades y de denunciar el abuso nunca olvidaré el día en que arrestaron a Naasón. Esa mañana, mi madre
me despertó para que la acompañara a la iglesia, was called together to pray for Nason, my own para que mother. oráramos por Wanted me to Nazón. go to church and pray Mi for propia my madre me hizo ir a la rapist, iglesia my abuser, and my para que tormentor. orara It made me por feel so little. este sádico. I didn't even have it in me to fight back. Yo no podía ni siquiera We oponerme a arrived eso. at the church, we walked down the benches. Everyone was screaming, crying, Cuando fuimos a la iglesia, for his name. la gente estaba gritando. Mom kneeled down and began to pray and cry. Mi madre comenzó a orar, For me. It broke me to stand there and even pero sus lágrimas no eran por mí. it broke me to stand there and even thought deep inside. I know that her actions were a result of Yo- brainwashing. Sé que sus acciones son producto de un lavado de cerebro y del acondicionamiento al que fue sometida, To feel betrayed, though. pero no podía evitar sentirme traicionada. For me, her child. No era un dolor Was doing what por she mí, was por su hija. indoctrinated to do. Estaba haciendo She was aquello para lo que la adoctrinaron. putting above all. Estaba poniendo la fe por encima de todo, por encima de la propia carne de su carne. She brought to this world. I kneeled as well, but I felt like I was crawling out of my skin. Yo So I got up and I looked Sentía at her que and no I told cabía her, en mí. Mommy, I can't be here. I have Le to dije, go to mamá, school." no puedo estar aquí. I will never forget that moment. Because Nunca she podré didn't olvidar even ese look at momento. me. She didn't even look at me. I wanted Ella to ni siquiera me scream. miró. I wanted to Yo quería scream in my gritar. head for her to look at me. Hubiera dado cualquier cosa para que me I mirara. remember thinking, "Mommy, Y recuerdo que Mommy, pensaba, look mamá, at me." mamá, por favor, mírame. I was so much pain. She never Mira looked mi at dolor. me. She coldly Y ella told me nunca to me do miró. whatever I wanted. Me dijo, haz lo que I quieras. walked out of the church with my heart bursting out of my chest. Se me salía el corazón. Estaba destrozada. I got in my car and I began to drive to school with no thought. Me monté al auto, You, Nathan, empecé a manejar. have ruined everything for me. Nazón, tú me destruiste todo. Me arrebataste mi inocencia. Sure, it meant nothing to you, but to me Sé que it eso no meant significa nada para ti, pero para mí lo fue todo. I hate my body. I can't stand Odio mi to look cuerpo. at it. I wish I could erase No lo every aguanto. part that you filthy, evil hands and Quisiera body touched. poder borrar cada parte que tocaron tus manos asquerosas. So affected by you and by your abuse. He sido tan afectada por ti y por tu abuso, Are the por ti, Nazón Joaquín, who have stolen my innocence, que me arrebataste la inocencia my childhood, and my ability Mi to have a infancia normal life. y mi capacidad de tener una vida 16 normal. years, 16 años y 8 meses there's simply no justice. de cárcel para ti Simply not enough no es for the justicia, lifetime trauma no you es have suficiente caused me and my family. por el trauma eterno Deserve to live the rest que nos of your causaste a life nosotras. in a cell. Mereces I plead to you, pasar el resto de tus días en una celda y le imploro, señor juez, reconsidere la sentencia de Nazón. time allowed by law. I'm not angry at the prosecution. No Don't understand. estoy molesta con la fiscalía, simplemente no entiendo Negotiate with a child molester por qué when I iban a questioned negociar con un pederasta the prudency in their communication with us. I wish sin with tener all my la heart cortesía I de never comunicárnoslo. experienced the pain De todo corazón espero que nunca experimenten este dolor como el que nos ha causado este depredador sexual. Notified us of Mason's plea, but they
Nos notificaron de esto recientemente. No me permitieron escuchar su admisión de culpabilidad. No sabemos cuál es el resultado de todo esto. He escuchado en las noticias que quizá no vaya a la cárcel o que tenga que registrarse como un criminal sexual. Esto es increíble. Él es una amenaza para las mujeres. Él tendrá acceso a niños todos los días en la iglesia. Recuerdo cuando tenía 15 años, la primera vez que tuve que tener en mis manos el asqueroso pene de Nazón, cuando había gente allí diciéndome que era una bendición, y nunca olvidaré su voz diciéndome: hazlo de esta manera, tócalo de esta manera. Y ahora chúpalo como si fuera un caramelo. Es un monstruo. Su señoría, usted tiene el poder de dispensar justicia. Ya no estoy implorando en mi nombre, sino el de las niñas que van a ser las víctimas de Nazón. Niñas, niños, adolescentes, inocentes de la luz del mundo. Este acuerdo no es justicia. Él es una persona corrupta y malvada, incapaz de sentir remordimiento, como se evidencia en la forma en que sigue mintiendo a los miembros de la luz del mundo y sigue negando haber hecho algo malo. Él vilipendia a otros y le miente a la corte. Él nos ha demostrado a nosotros y a incontables víctimas cuando le pedía a otros miembros de la iglesia que sujetaran a sus víctimas para violarlas. Le pido, su señoría, que desestime este avenimiento que se hizo sin sentido de justicia y sin consulta, y que tome en cuenta lo ocurrido con las víctimas. Su señoría, le pido que reconsidere este acuerdo. Le pedimos que reconsidere esta decisión en la medida de lo posible y que escuche nuestras voces. Por favor, haga justicia. Denos la justicia que merecemos. Este acuerdo no es suficiente. Escúchenos. A todas las Jane Does. Él destruyó nuestras vidas. Se lo pido, su señoría. Respetuosamente, Jane Doe número 3. Gracias. Buenos días a todos. Good morning to everyone. Bueno, primero no sé cómo dirigirme a ese señor.
first I don't know how to direct myself towards that gentleman. En un tiempo, él era todo para nosotros. At one time, he was everything to us. Era apóstol de Dios, era santo, He was God's apostle. He was a saint. era nuestro padre en la fe y lo amábamos tanto He was our father in faith, and we loved him so much. que nunca pensé que nos hiciera tanto daño. I never thought he would harm us so much. Me pregunté yo levianamente por casi 2 años I asked myself daily for almost 2 years, qué le hice. what did I do to him? ¿Qué le hice a usted para que violara a mi hija? What did I do to him so that he would rape my daughter? Si yo estaba a su disposición a trabajar al 100%. If I was at his disposal to work for him at 100%. Aquí está presente Aurelio Zabaleta, que fue mi encargado. This president is one that was in charge of me, Y él me puso de encargada de jóvenes. and he put me in charge of young people. Y yo nunca les decía que no y trabajaba duro para lo que ellos se les ofreciera. And I never told them no, and I always worked hard for anything they might have needed. Aquí está Ramón Salvo, que también fue mi encargada. Ramon Salvos here, who was also my indoctrinator. Y ella sabe que estaba en comisión de finanzas y encargada de un grupo de venta. She knew that I was in charge of sales for a group of commissions. Y yo me pregunto a usted qué le hice. And I asked you, what did I do? A que violara a mi hija. What did I do Si lo único que hice fue trabajar para usted. to have my daughter raped? The only thing I ever did was to work for you, Darle mi dinero, mis fuerzas, give you my money, my strength, mi energía. my energy. Soy madre soltera y a pesar de todo, traté de siempre hacer las cosas bien en la iglesia para quedar bien con usted. I'm a single mother, and in spite of everything, I always did everything to try to be in good standing with the church and with you. Tenía muchas responsabilidades ahí. I had a lot of responsibilities there. Cuando yo empezaba a ver a mi hija, el día más feliz de su vida que la habían aceptado en el grupo, When I saw my daughter on the happiest day of her life, when she had been accepted into the group, en el grupo de bendición, in the group of blessings, yo decía, mi Dios, voy a trabajar más duro para Nazón. I said to myself, my God, I'm going to work even harder for Nason. Voy a hacer todo lo que él necesite, lo que él quiera, porque I will do everything he needs, everything that he wants, porque escogió a mi hija para que le sirviera. because he chose my daughter to serve him. Pero nunca me imaginé qué clase de servicio le tenía. But I never imagined the type of service that he had. Y yo le pregunto, ¿por qué a nosotros? And I asked, why us? Lloraba I cried, y le decía, mi Dios, and I prayed to my God. no ese Dios que toda la iglesia, la luz del mundo, lo tiene como a él, Not the God that church, the Luz del Mundo, considers him, sino a Dios que hice. but Que the me God, hice si le di mi tiempo, mis fuerzas, mi dinero, but the God I said, años, I gave him my time, my money, my efforts, years worth, y todo mi trabajo, pero como una madre. and all my work. But as a mother, Siempre tiene un sentimiento cuando las cosas no están bien. but a mother always has a feeling when things aren't right. Y yo veía a mi hija después de un tiempo que ya no venía con esa alegría de su casa. And I saw my daughter that after a while, she wasn't returning home with that same joy. Ella ya venía llorando, enojada. She would come home crying, angry. Y yo le preguntaba, ¿qué tienes? No me decía nada. And I would ask her, what's wrong? And she wouldn't say anything to me. Entonces yo empezaba a presentir algo malo, I started to feel that something was wrong. porque la encontraba en el piso llorando, I would find her on the floor crying, desesperadamente, y me decía que no me podía decir nada. desperately crying, telling me that she couldn't say anything to me. Y yo empezaba a presentir, pero yo decía, no puedo pensar mal del hombre de Dios. And I started to get the feeling, but I thought to myself, I can't think that about the man of God. Pero era el único lugar donde yo la dejaba desde las 7, 8 de la mañana hasta la noche. But that was the only place that I would leave her from 7, 8 in the morning till 8 at night. Y yo decía, pero si algo le está pasando en esa casa. And I would say to myself, if something is happening to her, it's happening to her there in that house. Pero cada vez que yo
pensaba mal de él, algo me pasaba. But every time that I thought ill of him, something would happen to Porque me. así nos tienen acostumbrados en esa iglesia, Because in that church, that's the way they have us conditioned. que cada vez que hablas mal de la elección, eres la elección para esta iglesia. Cada vez que piensas más de él, algo te va a pasar porque estás hablando mal contra el siervo de Dios o pensando mal. Because they teach us that whenever you think bad of the church, something bad is going to happen to you because you're thinking ill of the Lamb of God. Y yo pedía perdón a Dios y le decía, Dios mío, quítame esos pensamientos que vienen a mi mente. And I would beg forgiveness of God, and I would say, God, please take these thoughts out of my mind. Pero un día mi hija me confesó Then one day my daughter confessed to me. lo que ya presentía yo. She confessed what I was feeling. Me dijo que él hacía hacer cosas que no le gustaban y que la violó. She told me that he made her do things that she didn't like, and that he raped her. Y yo no sabía qué hacer. I didn't know what to do. Como mamá sola de mis hijos, As a single mother, a donde nos había mandado decir que si decíamos algo, él tenía mucho poder y dinero y que nosotros no éramos nada. where to go, because it's been told that if he should say something, he had a lot of power and money, and we should not say anything, Y nosotros no éramos nada. and that we were nothing. Entonces yo preferí callar. So I prefer to stay silent. Busqué ayuda con algunas personas de la iglesia I sought help from people y me from some people in decían the que no church, dijera nada. and they would tell me to not say anything. Porque si yo decía algo, todos iban a ir contra mí. Because if I were to say something, everyone would turn against me. Me llené de miedo y decidí no ir a la policía. I was filled with fear, and I chose not to go to the police. Después mi hija estaba muy enojada conmigo porque yo seguía trabajando en esa iglesia. Afterwards, my daughter was very angry with me because I continued to work at that church. Pero la única razón por la que seguía es porque tenía miedo. But the only reason that I continued to work was because I was Esa gente scared. es mala. They're evil people. Él tiene poder y tiene muchos que andan tratando de hacernos el mal. He has a lot of power, a lot of people who come after us trying to harm us. Una vez el 14 de agosto de 2018 en la Santa Cena, During the holy feast of August 4th, 2018, después de una celebración en grande de todo Estados Unidos, after a nationwide celebration here in the United States, él le mandó a hablar a mi hijo para que fuera a su casa. he called my daughter for her to come over to his house. Yo vi la cara de mi hija y empezó a llorar y dijo, yo no quiero ir, estoy enferma. I saw my daughter's face and she started crying and she said, I don't want to go, I'm sick. Y fue cuando yo me molesté un poco y dije, ¿cómo le vas a decir que no al siervo de Dios si no estás enferma? And that's when I got a little upset. I said, how are you going to say no to the Lamb of God if you're not sick? Pero después empecé a entender por qué no quería ir, porque cada vez que él iba, ella iba a esa casa, la violaba. But then I started to understand why she didn't want to go, because every time she would go to that house, he would rape her. Ahora ha cambiado mucho nuestras vidas en ese momento. Le quitó la inocencia a mi niña. A lot has changed in our life from that moment on. He stole my little girl's innocence. Le quitó las ganas de vivir. Tantas veces se trató de suicidar. He took her desire to live from her. She's tried to commit suicide so many times. Pero aquí estamos. But we're here. Ella me dio las fuerzas para que no se quedara callada. Hay muchas niñas y niños que no hablaron. She gave me the strength to help her not keep quiet. There are so many children that have stayed quiet. Yo solamente le quiero decir qué le hice. ¿Por qué si tenía tanto dinero y poder, por qué no contrató mujeres de afuera? I just want to ask, why did he do it? If he had so much money, he has so much power, why didn't he contract women from the outside? Porque tiene que ser niñas inocentes que lo querían, que lo amaban. Why did it have to be innocent little girls who loved him? Cambió toda su vida. Desde ese día mi hija ha tenido pesadillas. My daughter's life has changed from that day on. She has nightmares. Y a cualquier madre o a cualquier padre que ve sufrir a su hijo,
Es lo peor que te puede pasar. And any parent who sees their child suffer, it's the worst thing that can happen to a parent. Yo solamente le quería decir, mi señoría, And Your Honor, I just wanted to say to you, ellos hicieron un acuerdo sin consultar a las víctimas. an agreement was reached without consultation of the victims. Y yo nomás quisiera que tomara en cuenta todo el dolor que ha causado por tantos años. And I ask you to please take into account the years of pain he's caused. That's all. Thank you. Good morning, Your Honor. My name is Vanessa Reese. I'm a victim advocate with the Buenos días, Office su of the Attorney señoría. General. Soy una defensora de víctimas en la oficina de la Fiscalía. Jane Doe 2. Estoy leyendo esta declaración en nombre de Jane Doe número 2. Soy hermano de una de las víctimas. Es difícil para mí describir por lo que ha pasado en mi familia. Puedo decirles que nuestro mundo ha quedado subvertido. Desde que recuerdo, nuestra familia ha sido miembro de la Iglesia a la Luz del Mundo. Asistíamos casi todos los días. Prácticamente crecimos dentro de la Iglesia. Nazón hizo muchas promesas. Dijo que se encargaría de todos los aspectos de nuestra vida si le seguíamos. Que si lo seguíamos y que nos amaría si seguíamos sus pasos. No lo sabíamos entonces, pero lo sabemos ahora. Nazón es un mentiroso. Cuando escuché lo que le hizo a mi hermanita, era una niña feliz. Ella tenía amigos y le iba muy bien en la escuela, hasta que Nazón le arrebató su inocencia. Ya no era esa chica feliz. Todas las cosas en las que creía le fueron arrebatadas. La persona que era su ídolo abusó de ella de la peor manera. Él le aseguró que estaba haciendo lo correcto. Ella le creyó porque confiaba en él. Nuestra familia no ha vuelto a ser la misma. Ninguno de nosotros sabía qué hacer. Hemos tenido que sobrellevar esto de la peor manera y duele mucho ver el sufrimiento. Ella llora casi todos los días, no duerme bien y tiene pesadillas continuamente. Has tenido que ir a terapia. Estoy aterrado por ella y por su vida. Es muy joven para lidiar con algo como esto. Estoy pensando en esto. Todo lo que quiero es que se le haga justicia a mi hermana. Los actos de Nazón, los actos cometidos por Nazón son detestables e injustificados. Y sería inhumano dejar que este hombre salga de aquí con algo menos que cadena perpetua. Es un peligro para el mundo. Gracias, su señoría. Buenos días, su señoría. A los 14 años me llevaron a la iglesia. A los 16 años fui bautizada junto con Jane Doe número 2, su madre, y fui parte de la iglesia por casi 20 años. Y puedo hablar de cómo fuimos adoctrinados. Nos enseñaron a creer que Él era el servidor de Dios. Cada día, todos los días. Todos los días había que comenzarlos orando por Él. Yo vi a esta chica crecer. Y ver el sufrimiento que esto le ha causado.
Esto es lo más doloroso the way it should be held, how he had taught us. And I was so proud por when todo I lo que found nos out that enseñaron. she had been chosen. Y al ver que ella había sido elegida, An example even for my daughter. que este sería un ejemplo para mi propia hija. I came to find out what had happened. I immediately, everything crumbled. I just felt so surreal. Todo that se derrumbó and y esto es algo surrealista. for so many years was a lie. And I just want Your Honor to ask you. Durante tantos años creí esta mentira y le pido, su señoría, que reconsidere, The time that he's been given, it just does not justify the time that he's porque in a way hay que tomar en cuenta innocence and the purity of all el these daño que children. causó cuando le arrebató la inocencia a todos estos niños. I know the power that he has. I know Sé del poder que tiene, are and how sé cómo es la gente de fe that nothing to please him. y cómo no van a parar ante nada para complacerlo. Yo no puedo tener una vida normal con mi sobrina Others because I'm not porque no sé dónde vive. just in fear of causing any harm. If anybody No puedo ni siquiera acercarme. follows me, that would La gente me conoce y me siguen. I just don't find it to Y be just. realmente, su señoría, Please to reconsider le pido por favor que reconsidere la sentencia any victims and to give a la que se llegó a un acuerdo that's allowed sin considerar a las víctimas, to help just for us to start in the recovery, the process of recovery. para poder ayudar a las víctimas a comenzar el proceso de recuperación, And being allowed to do this to other children. Thank you, Your Honor. sabiendo que no podrá hacerle esto a otros niños. Gracias, su señoría. Again, Your Honor, my name is Vanessa Reese. I'm reading this Su on señoría, behalf of soy the Vanessa Reese Reese. brother. Estoy leyendo esto a nombre del hermano de I want to equally Jane Doe. direct these words to the members of the Light Quiero of the World. dirigirle esto a Nazón y a miembros de la luz del mundo. Es difícil comenzar a hablar de esto porque son tantas las cosas que debo decir. My family and Por mucho tiempo mi familia y otras familias en este culto esencialmente build this entire han entregado sus vidas para levantar este imperio de mentiras que tú y otros han construido. Sin embargo, las mayores mentiras many others is that que nos han dicho es que la iglesia worship you. I never had a choice. era de opción y que no teníamos que alabarte. Grandmother, my grandmother No tuve opción. Mi bisabuela, mi abuela y mi madre fathers. I was fourth generation and I knew me was because I don't te veían como un padre. or your fans. I was never allowed to question Yo why I nunca had to tuve la oportunidad de entender por qué tenía que manipulated and ensalzarte. Me engañaron, me mintieron y me adoctrinaron. mind to make Nunca pude tomar la decisión was about was porque desde que nací our lives to you and se nos hablaba de tu linaje y de cómo teníamos que alabarte. for all the stolen years of youth you Sufro por todos los años que me robaste. Oro por mi madre, porque ella me pide que crea en Dios, pero yo no puedo. Por ti, Nazón, nunca volveré a creer en una religión. larger than life. En mi mente sigue siendo From it by enorme, pero de una manera terrible, como un monstruo even as I write amenazante. this terrible Al escribir esto, siento este temor terrible sheer utterance of my words. que se pudiera llegar a materializar. The fact that my family has to live in fear El hecho que mi familia tenga que vivir followers of yours would do so much temerosa harm de ti in our way of living. You have in a sense ha afectado tanto nuestra forma de vida. Esencialmente has arruinado mi vida. borderline personality. Tengo síndrome de estrés postraumático, depresión y ansiedad. Function from day to day to the next. Día a día no sé cómo voy a poder funcionar. Tengo que trabajar muy duro para conseguir estabilidad. Telling sounds of prayer during holy days, Mis experiencias me han marcado. especially on women, El sonido de las plegarias y las restricciones, especialmente a las mujeres. in Gardados ministers, and the oppressive pressure which only grew El heavier as
tratamiento opresivo que aumentaba de generación en generación. Esto ha quedado grabado en mi memoria. Espero que mi cerebro sepa lo que estoy haciendo para protegerme. Al permitirme hacerle frente a lo que me ha afectado toda mi vida, esto es algo que casi acabó con mi vida. He tratado de suicidarme. Has tratado de destruir a una persona que amo con toda mi vida, mi hermanita, Jane Doe número 3. La has destruido de una manera inimaginable. La violaste y le arrebataste su inocencia. Le arruinaste relaciones. Mi familia confió en ti y te aprovechaste. Nunca pensamos que este sería el resultado, que estaríamos aquí en este tribunal. Mi madre pensaba que su hija estaba en buenas manos, cumpliendo con la tarea más santa, servir al apóstol. Eres un pervertido. ¿Cómo te puedes haber aprovechado de estos niños como lo hiciste? No puedo cambiar lo que ya hiciste, pero creo que es razonable pensar que estabas haciendo estas cochinadas. Pero mírate, feo, corto, con una virilidad tan pobre que tienes que aprovecharte de niñas. Eres un pederasta. Esto con frecuencia se malinterpreta. Pero a nosotros nos advertían de hombres como tú, hombres que se aprovechan de niños porque no saben hacer nada más. Es una palabra muy fuerte que tiene perfecta cabida en esta situación. Eres detestable y es detestable que tengas una sentencia que sea de menos de cadena perpetua porque eso es lo que mereces. No obstante, me complace que vayas a pasar algún tiempo en la cárcel y solo puedo esperar que cada día por el resto de tu vida sufras. Y aún así no sería suficiente. Su señoría, estoy aquí para hablar en nombre de la madre de Jane Doe número 3. Nason, quiero decirte Nason. que yo creí en ti como apóstol y me sentí triste. Mason, I want to tell you that I believed in you as an apostle, that I felt sad. Cuando te detuvieron y yo pedía justicia para ti, qué triste realidad sin saber que tú habías violado a mi hija. When they detained you, and I asked for, and I wanted justice for you, the sad reality of finding out that you had raped my daughter. Si estás aquí es por tus acciones. If you're here, it's because of your actions. Me recuerdo cuando estaba aquí en de Los Ángeles en cargo en el 2007 I remember when I was in East Los Angeles in charge in 2007. y en tu dominical nos dijiste a la iglesia que si en la familia había violencia, And in that dominion, you told us in the church that if in the family, there is violence. that if in the family there was violence, Y señalabas con tus dedos a los hermanos y a las hermanas and you would point out, and you would point to the brothers and sisters, y decías que los denunciáramos. and you told us to turn them in. Yo sé que en la iglesia La Luz del Mundo hay buenos principios I know that in the church, the Luz del Mundo, I know that there are good principles there, y enseñanzas que nosotros los llevamos cumpliendo a pie de la letra. and teachings that we follow to the extent of to the full extent, to the word. Y todas las jóvenes
las jóvenes se tenían que guardar para ser honradas And all the young ladies had to preserve themselves in order to be honored. y un buen testimonio. And a good testimony. Yo siempre cuidé de mi hija y no la dejaba que anduviera en ningún lugar sola, I always took care of my daughter, and I never permitted her to be any place alone porque no quería que tuviese un mal testimonio. because I didn't. It's a recent Byron. Y cuando a lo- Testimonio, it means like a bad said, like a Okay, okay, bad said. okay. Y cuando Alondra la invitó al grupo para que sirviera como mesera And when Alondra invited her into the group a servir comida, yo, to serve si- food, yo siempre dije que bendecida fuera, I always thought to myself, wow, she's really blessed, sin saber que en ese lugar estaban violando a mi hija. without knowing that at that place my daughter was being raped. Fue el lugar más peligroso en donde yo la había podido dejar, It was the most dangerous place that I could have left her in. al lado de ese manipulador, Next to that manipulator, abusante y violador. abuser, and rapist. Tú no eres un siervo de Dios. You're no Lamb of God. Los siervos de Dios son buenos. The lambs of God are Y good. tú violaste a mi hija y a las demás niñas. And you raped my daughter and you raped the other girls. En Dios no habita un agua sucia. And God does not give out dirty water. Pero quiero decirte que creemos en Dios y somos una familia de fe y de confianza. But I want to let you know that we believe in God and we're a family of faith and trust. Y que Dios te va a dar tu pago y va a hacer justicia. And that God will give you your due and will make sure that justice prevails. No te tengo coraje ni odio, solo quiero que hagas justicia para mi hija y las demás muchachas. I don't have anger, nor do I hate you. I just want justice for my daughter and the other girls. Y que digas la verdad de la iglesia y cómo los has engañado. And that you tell the truth about the church and how you fooled them all. Y si la verdad tienes temor de Dios, para que no sigas engañando más. And if truth really has love of God, in order for you to keep you from continuing to fool people. Me acuerdo cuando dijiste que no hay pecado ni grande ni chico, I remember once when you said there were no big or little sins, pero tú no tienes remordimiento. but you have no remorse. Dañaste a mi hija y a tantas familias. You harmed my daughter and so many families. Por tu culpa varias veces se quiso matar. Y el daño, Thanks to you, several times she wanted to kill herself. y el daño que le hiciste a todas esas muchachas siempre van a tener con ellas ese daño. And the harm that you caused all those girls, they will always carry that harm with them. Por más terapia que tengan. In spite of all the therapy they might receive. Solo quiero recordarte que por tus acciones nos quitaste la venda de los ojos. Éramos ciegos como la iglesia. I just want to tell you that thanks to your actions, you've taken away the blindfold we had over us. We were blind, as in the church. Pero gracias a Dios ahora vemos la realidad But thank God, now we see the reality, de que eres un anticristo. that you are the Antichrist. Finges ser un apóstol y eres un violador. You you pretend to be an apostle, but you're really a rapist. Y todas las abreviaciones de sexo oral y drogar a las niñas y a los niños No, para ya- que tengan sexo contigo y su propia familia. And all these aberrations and drugging of children so that they would have sex with you and even with their own family members. Nos dañaste tanto y a muchas familias. Y si antes creías que era ser mi aliento, You harmed us all so much, and you harmed so many families. If at one time you thought that you were my breath, ahora sé que eres un criminal, now I know that you're just a criminal, pedofílico, a pedophile, estafador, a grifter, and a rapist. and a rapist. Que usaste nuestra fe y la necesidad de nuestra salvación para engañarnos. That you use our faith and our desire for salvation to trick us, Y solo para satisfacer tu mente depravada, and only to satisfy your depraved mentality. en estos días
Había un tiroteo en Texas y, See, in these recent days, there was a shooting in Texas, y supuestamente tú te preocupabas por ellos. and supposedly you were worried about that, about Pero them. ¿por qué no te preocupaste por las niñas que estabas violando Then why didn't you worry about the girls that you were raping y las familias que estabas dañando? and the families you were harming? Eres un falso y un mentiroso. You're a liar and you're false. La gente de la iglesia no lo conocen solo de la puerta para afuera, The people in the church just know from the doors out. pero nosotros, las víctimas, sabemos el verdadero monstruo que es. But us, the victims, we know the real monster that you are. Your Honor, I want to say this, Su Señoría, I want to say this not as a Jane Doe, but as a human. This monster needs to be put away for the safety of all of our children, for the safety of your children, for the safety of your children. Because as long as people like that are not put away, they're set as example that the justice can be broken. And I respect you, and I please ask for the victims, for myself, to give justice and to give the maximum sentence to this human that uses people's faith, brainwashes to do sickening things. Thank you, Your Honor. Thank you. I need to give my staff a break. We're going to be in recess until 1:30. Thank you. Please remain seated. We'll escort you on a roll at a time.